Mi nombre es Claudio López, yo soy director de la Escuela de Administración de la Universidad UNIAC. Y bueno, estamos acá iniciando nuestra tercera sesión del ciclo de conversaciones de la Escuela de Administración. Le doy un cordial saludo a todos nuestros alumnos y a quienes se han podido, a quienes nos han podido ver en directo en las distintas sesiones que hemos hecho o en su efecto en las grabaciones. No quiero partir sin dejar de saludar a nombre de nuestra decana, Mariel Osorio, que les envía un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes. Bueno, la verdad las cosas es que hemos partido las distintas sesiones con la guerra comercial de Estados Unidos y China. Seguimos con todo lo que era la nueva gestión pública y hoy día quisimos hacer un tema un poquito ya orientado hacia la parte de contador auditor y en el ámbito de la tributación, y que le hemos titulado como Conozcamos la reforma tributaria, un tema que ha estado, se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet. Se partió con una reforma tributaria y hemos escuchado al presidente Piñera que se va a hacer una nueva reforma, haciendo algunos cambios a lo que ya se había realizado a través de lo que ellos llamaron modernización tributaria. Me acompaña un docente de nuestra escuela, el docente Gonzalo Araya. Muchas gracias, Gonzalo, por estar acá. Gracias por la invitación. Gonzalo es ingeniero civil industrial, es diplomado analista tributario y estrategias tributarias y próximo a convertirse en MBA de nuestra Universidad UNIAC. Gonzalo es un docente antiguo de nuestra escuela y de la facultad. Y un poco para poder hoy día, Gonzalo, entrar ya en materia. Los impuestos, en definitiva, son lo que pagamos los contribuyentes y que el Estado puede tener los fondos para poder hacer políticas públicas. El punto es que la pregunta del millón es, y para dar inicio a esta conversación, es ¿qué son los impuestos? ¿Qué entendemos por impuestos? Chile paga muchos impuestos versus otros países. ¿Qué son los impuestos? Mira, los impuestos son un tipo de tributo en que el contribuyente se ve obligado a pagar forzosamente al Estado. El Estado lo recauda en base a los principios tributarios, constitucionales que rigen el Estado de Derecho, con el fin justamente, como tú dices, de financiar sus actividades, todo tipo de actividades. La carga tributaria chilena en general no es muy alta si la consideramos con los países de la OECD, donde pertenece Chile al club de los países desarrollados, pero si miramos a la región es bastante alta. Es decir, en Sudamérica la carga tributaria chilena es alta, pero con los países desarrollados es más bien baja. Ok, o sea, siempre que nos comparamos con la OCDE, en el fondo tenemos una tributación baja en esa lógica. Claro. Ya. Estamos más abajo del promedio, estamos entre los países, son como 35 países actualmente, estamos en la cola siempre. Ahora, convengamos también que el ingreso per cápita de esos países es bastante más alto que el nuestro. Claramente. Claro, que tiene un poquito en esa lógica relación, pero que en el fondo a nivel sudamericano nosotros estamos más alto en ingreso per cápita también, y sí, por eso se recaudan más impuestos en esa, o el pago de impuestos es mayor en términos porcentuales. Ok, a ver, vamos a hacer un poquito de historia, Gonzalo, para poder que nos entiendan nuestros alumnos y hacer un análisis completo. Antes del gobierno de Michelle Bachelet, el segundo gobierno de Michelle Bachelet, existía una forma del pago de impuestos, el FUT, etc. Luego, a grandes rasgos, porque sé que es difícil explicarlo en un todo, pero la presidenta Bachelet anuncia una reforma principalmente para la recaudación de impuestos, ¿ya? Porque se necesitaban para distintas políticas, entre ellas la reforma educacional. La pregunta es, ¿cuáles son los cambios sustantivos que se hicieron en términos tributarios en el gobierno de la presidenta Bachelet? Sí, la reforma del año 2014 de la presidenta Bachelet fue una reforma estructural, muy importante. Cambió muchísimo, no solo la tributación de la renta, sino que también cambió el IVA, cambió el código y otros aspectos legales. El régimen que Chile tenía en ese momento venía prácticamente desde el año 1984, cuando se creó el FUT. O sea, hartos años que teníamos el mismo sistema. Harto, claro. Fue como 30 años que se mantuvo el mismo sistema con modernizaciones, con actualizaciones. Pero la base era la misma.
los empresarios tributaban en base a retiro, el FUT era un libro de control que permitía que se pagaran los impuestos solo hasta el monto de las cantidades que estaban registradas en ese libro. Okay. Eso hacía de que quedaran muchos recursos acumulados en la empresa que no pagaban tributos personales, porque los empresarios no podían pagar ya que el FUT llegaba hasta cierto límite. Por ejemplo, si las utilidades tributables eran 100 y los empresarios retiraban 200, se pagaba solamente por esos 100 y los otros quedaban como exceso de retiro que se tributaban después. Okay. Ya. Esa tributación se postergaba en el tiempo y podía hacerse un pozo gigante. Claro, eso fue uno de los problemas del FUT. El FUT, si bien en un comienzo era un mecanismo para incentivar el ahorro de las empresas para que reinvirtieran, luego se fue convirtiendo en un elemento elusivo. Okay. Realmente. Entonces, la reforma que la elusión vendría siendo el no pago de impuestos de forma legal. Claro, es decir, Okay. hay que hacer esa distinción porque la evasión tributaria es Claro. supuestamente la que está castigada, aunque la elusión también en términos formales. Okay. La reforma de Bachelet atacó ese tema, eliminó el FUT de frentón. Pero hay que tener sí, en consideración de que la reforma fue gradual. El aumento de impuestos también. La reforma empezó el 2014, en octubre, empezaron los primeros cambios, pero del año 2015 en adelante hasta el 2018 se vivieron los últimos cambios. ¿Y ahí se aumentó el impuesto a las empresas también? Claro, es decir, el tema de la gradualidad atacó justamente el impuesto de primera categoría. ¿Cuánto subió ese impuesto? Empezó en el 20% y llegó ahora al 25% y el 27% para las empresas que están en el 14B. Ok, ya. Ahora, según tu apreciación como experto tributario, ¿fue acertada este cambio? En términos prácticos, si como tú lo planteabas, si era desde el año 1984, ha pasado una cantidad de años 30, donde efectivamente el país cambió la forma de economía, la forma del crecimiento de las empresas también, y teníamos que ponernos también a tono con cómo funcionan los demás países de la OCDE también. Pero desde tu punto de vista, ¿fue bueno el cambio tributario? ¿Se hizo bien? ¿Se hizo mal? ¿Cuál sería un poquito tu visión en términos de sin entrar en un ámbito político, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de si el cambio estuvo bien realizado, no se pensó bien, no ha cumplido con la recaudación que se esperaba. Efectivamente, no ha cumplido. Pero hay que pensar de que el tema de la reforma tributaria, originalmente era distinto. Planteaba solamente un régimen de renta tributiva y el efecto recaudatorio en este caso era mucho mayor. Okay. En agosto del mismo año, del 2014, se llegó a un acuerdo, el protocolo de acuerdo, en que se creó este sistema híbrido de dos regímenes generales, el de renta tributiva y el de renta semi-integrada. ¿Ya? Eso propició de que ya la recaudación fuera menor, hubo una menor recaudación. Además hay que considerar de que el efecto del crecimiento en Chile fue menor. Eso también propició de que la recaudación final de la reforma fuera menor de lo esperado. La reforma tuvo cosas buenas y cosas malas, como siempre sucede. Okay. Ahora, en esa misma lógica, hace súper poco, el gobierno de Sebastián Piñera anunció una modernización tributaria, donde anunció que va a hacer algunos cambios a la reforma, o sea, la reforma, digamos. Agregando también otras cosas que hoy día hemos visto fuertemente y que finalmente todos ocupamos, como Uber, como Spotify, ¿cierto? Que estaba en la discusión si pagaban o no pagaban impuestos. Entonces, un poco para poder hacerte la pregunta y enganchar con lo anterior era de la reforma anterior, ¿qué cambios son los que propone la reforma que plantea el gobierno de Sebastián Piñera? Mira, la reforma anterior, la reforma de Bachelet, tuvo un cambio importante en el 2016. Hubo lo que se llamó la reforma a la reforma. Ahí se simplificó bastante el sistema de tributación a la renta, sobre todo. Porque si igual hasta hoy es complejo el sistema, antes era un poco más complejo. Entonces, el 2016... en ese ajuste que se hizo,
se arreglaron bastantes problemas. Ahora, la reforma que está pensando el actual gobierno, que se llama modernización, lo primero que va a hacer es integrar todo el sistema. El sistema no está integrado totalmente porque hay un régimen, el régimen 14B, que debe ser integrado, que permite que el crédito del impuesto sea el 65%, no como el régimen, la letra A, que es de renta atribuida, que el crédito es un 100%. Ok. Eso provoca inmediatamente un cambio, es casi una vuelta atrás, en definitiva, porque las empresas van a tributar en base a los retiros, como era antes del 2014. Eliminando el FUT, pero volviendo un poco a eso. Sí, el FUT ya no aparece, hay otro registro, ¿Ya? pero en cierta manera es el mismo sistema anterior, solo que tiene distintos nombres. Y desde tu punto de vista, ¿qué hace esta modernización tributaria si volvemos atrás? ¿Recauda más? No recauda más. Lo que pasa es que más que modernización es simplificación también. Ok. Se simplifica el régimen general de tributación, que es complejo, verdaderamente es complejo. Eso se vio en la última operación Renta, con muchísimas declaraciones juradas que los contribuyentes tuvieron que presentar, las empresas también, compleja de llenar. Okay. Muchos filtros, muchas revisiones que el servicio pedía, que hicieron muy dificultosa la declaración. Bueno, de hecho, una de las quejas del Colegio de Contadores fue la cantidad de circulares que aparecía de impuestos internos aclarando muchos aspectos de la misma reforma. Entonces, me imagino que no era fácil realizar incluso la declaración de renta. Es decir, las circulares fueron más de 50 que estuvieron explicando todo el sistema. Luego de la reforma del 2016, también hubo otra serie de circulares que anularon las anteriores porque hubo muchos cambios. Así que el tema de la reforma tributaria ha sido bien complejo. Cada 2 años se ha hecho una reforma tributaria bien grande. Esta reforma tributaria que plantea el gobierno Piñera, que es menor, en definitiva, lo que hace va a simplificar el sistema de la renta. Va a ser un sistema único, con una tasa del 27%, en que los empresarios van a tributar por los retiros, como era antes. Y las pymes van a tener un régimen un poco mejor porque van a tributar con una tasa del 25%. Malo sí es que ya deja de existir el régimen especial de tributación hacia las pymes, que era el 14TER, que era un régimen que no pedía contabilidad completa, era un régimen simplificado y tenía otros beneficios. Ahora las empresas chicas van a tener que tener contabilidad completa, pero igual tienen ciertos beneficios. Ok. Hoy día también dentro de esta modernización tributaria se dijo que se iba a dar impulso a la boleta electrónica. Yo he escuchado un par de economistas, ¿cierto?, que hablaban de que este proceso en parte ya se había hecho cuando se hizo que el voucher de cuando tú comprabas con tarjeta de crédito, ¿cierto?, Red Compra, se te entregaba, pasaba a ser boleta. Entonces, de alguna manera, también ya se había un poco incorporado. Por lo tanto, no sé cuánto más irá a recaudar con este nuevo proceso de boleta electrónica. No sé cuál es tu opinión al respecto. Sí, la reforma se sustenta justamente en eso. Se supone que la recaudación va a ser muy importante con el tema de las boletas electrónicas y también va a ser importante el tema de controlar la evasión. Ok. A mi juicio, no sé realmente si será tan así, porque como tú dices, el tema del vale electrónico, que empezó ya a funcionar hace un par de años, logró controlar ese tema bastante bien. Antes las empresas no daban, en definitiva, boleta por esos comprobantes, por esas ventas, y se perdía un IVA importante. Sí. Pero ahora la idea es que todas las boletas van a ser electrónicas, no solamente las que tengan que ver con todas, y desde el negocio más chico hasta el más grande, digamos. Claro. Tal como hoy día dan boletas electrónicas algunos negocios chicos con unos aparatitos especiales, dan su boleta electrónica, eso va a ser ya para todo el mundo. Entonces, la recaudación ahí va a estar asegurada, va a haber menos evasión, pero no creo que se llegue a los montos que el gobierno plantea, que más de 8.000 millones de dólares. Sí, eso, el otro día escuchaba eso, que había muchas dudas referentes porque un poco tendría que
es un cambio, es un monto muy grande y que no se espera que se genere tanto, dado este concepto que ya había empezado, por lo tanto ya hay una recaudación en curso en ese punto. Entonces, ahora, ¿qué opinas tú referente a este pago que se habla mucho de que van a pagar cierto IVA, lo que es Uber y Spotify, por colocar dos? Entonces no sé cuál es tu opinión al respecto en eso, porque eso nos afecta a todos, porque de alguna manera se hace más caro el Uber, se hace más caro el Spotify, pero también entiendo que son plataformas que operan en Chile y por lo tanto debiesen acogerse a nuestra legislación y por lo tanto pagar los impuestos que correspondan. Claro. Sí, ese es un tema interesante que toca la reforma, los impuestos digitales que le llamaron. Es verdad que Internet y los temas que se manejan a través de Internet muchas veces escapan de la legislación local, pero aquí se quiere dar justamente esa señal de tributar, de hacer tributar a estos servicios que utilizan las redes sociales, el teléfono, Internet en definitiva, para operar. Y me parece bien, es decir, me parece bien que todo esto esté siendo grabado como corresponde, porque son contribuyentes igual que todos nosotros, y aunque va a subir un poco el precio, eso es otro cuento. Pero de que tengan que tributar está correcto. Ese es un buen punto. Oye, Gonzalo, y para terminar no quería dejar de preguntar un tema que nos ha tenido a todos muy complicado, el tema del aumento de la bencina, ¿ya? Aquí en Chile existe un impuesto que es alto, de hecho yo creo que Chile debe tener uno de los combustibles más caros a nivel latinoamericano en términos de bencina, y la pregunta del millón es, pensando que este impuesto partió para la reconstrucción del terremoto de 1985. Hace mucho tiempo atrás escuchaba a un tributario que dijo que los impuestos en Chile nunca son para bajar, ¿ya? Y regularmente se transforman en permanentes. Así como el IVA, hemos visto el ejemplo, y precisamente este impuesto que nunca más se eliminó porque es una muy buena recaudación para el Estado. Pero se está haciendo muy caro el combustible. Entonces, no sé... ¿Cuál crees tú que es la solución a esto? Efectivamente, por un lado el área ecológica nos dice, oye, si bajamos este impuesto, todos nos vamos a subir al auto y vamos a colapsar todo, además de contaminar. Pero también, para quien trabaja en el auto, se hace súper complejo porque cada día estamos acercándonos ya a cerca de los 1.000 pesos en Santiago, y en regiones ya llegó a 1.000 pesos. Entonces no sé cómo tú ves este impuesto, no sé qué opinas. Si tú consideras que debería eliminarse, bajarse, eliminarse no creo, pero bajarse, no sé cómo lo ves. Claro, sí, eliminarse es muy difícil. Es verdad que cada vez que se hace alguna modificación transitoria de impuestos, finalmente los impuestos quedan. Eso es natural. Se hacen promesas de que van a bajar o que se van a eliminar en un cierto plazo y nunca se eliminan. Este tributo, el impuesto específico a la gasolina, es efectivamente un buen impuesto, porque es bien efectivo, hay poca evasión, se recauda bien. No es tan importante en cuanto a números, pero es un buen impuesto en definitiva para el Estado. Okay. El sacarlo no se justifica a no ser de que se ponga otro impuesto por otro lado, porque no se pueden perder esos ingresos que el Estado ya tiene puesto en el presupuesto. Así que muy difícil eliminarlo. Bajarlo también es complejo, porque tampoco hay como incentivos para bajar ese impuesto. Aparte que puede ser caro para el bolsillo nuestro, ¿cierto? Como usuarios, como automovilistas, pero no hay incentivo de parte del gobierno de bajar el impuesto. Y si bien este impuesto, tienes razón tú de que partió como amarrado a un cierto proyecto, que es algo que en general no se hace porque los impuestos no van... Algo específico. Específico, claro, van como al fondo común. Eso fue como la idea de que se mantuvo en el tiempo. Okay. Sí, siempre se creó, cuando se creó este impuesto, se sabía que se iba a mantener. Okay. Lo mismo cuando se subió el IVA también de 18 a 19%, se sabía que se iba a mantener definitiva en 19%. O sea, no hay mucho que hacer en definitiva. No. Ahora, yo creo, esto es una opinión personal, siento que va a ir creciendo la presión en términos del aumento. Se han anunciado algunos paros en términos de transportistas debido al alza,
Y por ahí algo puede ser, el punto es que, como tú bien dices, tendrían que crear otro impuesto que pudiera subsanar lo que se pierde en esta recaudación. Y ahí la pregunta es, ¿qué se va a grabar? ¿De dónde sacar ese monto? Más tributo? Que convengamos que es un mundo enorme, digamos. Sí. Es decir, Enorme. el Estado siempre está carente de recursos para estas cosas. Es decir, si uno piensa en que la salud, la educación, el trabajo se financian con los impuestos. El 80% de la plata que tiene el Estado viene de los impuestos. Ya. Entonces no se puede jugar con eso, en definitiva. Exactamente. De mover uno para sacar otro, digamos, claro. Mucho más complejo. Es decir, si es que se logra mantener ingresos permanentes por algún otro lado, por ejemplo, ahí se podría pensar en eliminar algún impuesto como este. Pero este impuesto, también como tú dijiste, tiene asociado un tema de impacto ambiental muy importante. Es como un impuesto verde. Sí. La idea es que contamine menos, que sea más caro para el usuario usar el vehículo por el efecto de contaminación. Así que... Ok. Gonzalo, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado. La verdad es que creo que fuiste súper claro para la explicación de un tema que no es fácil en 25 minutos adentrarse en ámbitos tributarios. Dado tu expertise, creo que en el fondo nos ayudaste mucho a comprenderlo, así que te lo agradezco muchísimo, Gonzalo. No, muchas gracias a ti por la invitación y encantado, cuando quieras. Bueno, yo me despido, gracias a todo el equipo audiovisual que siempre nos apoya constantemente para poder realizar esta actividad. Un saludo a todos nuestros alumnos, docentes, parte de la Escuela de Administración, y a quienes no son parte de nuestra escuela los invito a conocernos. Y por último, no olviden que quedan 4 días para la BTJ, por lo que te esperamos. Así que bienvenidos a Crear y muchas gracias.